Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy nos damos un enorme placer, un lujazo. Tenemos al escritor esloveno Alex Steger. Nos saludamos recién. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, muchas gracias por invitarme y quiero disculparme primero porque español es mi, ¿cómo decir? Es mi lengua de amor, pero nunca lo estudiaba propio y hablo solamente casi. Y si no entiendo algo, voy a preguntar. Bueno, Perfecto, pero hablas perfecto, te digo, ¿eh? Se te ah, entiende, pero tenés un acento, es perfecto, te digo. Pero voy a tratar de hablar no. pausado y preguntar cualquier cosa, todo lo que se te ocurra. No entendí nada y lo hablamos. Alex, bueno, no te presenté, pero más o menos todos te conocen. Sos escritor, poeta, eh, sos traductor también de varias lenguas, sos editor. eh, Sí, de todas esas, ¿cuál es tu favorita? pro- provengo de poesía. Empezaba como poeta y toda mi vida, los últimos 30 años, escribí poesía y retorno a poesía es un centro de todo que yo hago. También me interesan proyectos vinculados a la poesía. Nos hemos hecho un festival de poesía y del vino hace mucho tiempo, hace 27 años aquí en Eslovenia. Después, otros proyectos vinculados con poesía en otras artes. También a mí me interesan colaboraciones, porque como escritor, como lo pueden imaginar, em, escribir es algo que uno haga con su mismo, en la soledad, con mucha paciencia. Eso yo amo, pero a veces hay que escapar y hay que hacer otras cosas. Y yo tenía mucha suerte en mi vida porque podría trabajar con grandes artistas, músicos, directores de film, de cine, de teatro también, con mm, artistas plásticos, con mucha gente y eso es algo que me da un otro vínculo, una entrada diferente en el mundo del arte. Se nota mucho eso, porque nosotros nos reúne un poco, estamos. ¿Lo tuviste, lo tenés en la mano este libro o no? En la primera. Sí, lo ¿Ya lo tengo tenés en la aquí. mano? Ah, mirá. Ah, lo tengo. Este, En este serio, libro, sí, si en, no, no. en original es como eso. Eso es la versión alemana. Ese es el esloveno, no sé si se ve. Y es una novela. eh, la versión, la versión argentina son cuentos que son parte integral de esa novela. ¿Qué nos puedes contar de la novela y por qué aceptar o decidir publicar solamente los cuentos? Ah, em, ¿Cómo decir? No me interesa eh, escribir cosas que yo pienso que los conozco. Me interesa escribir sobre cosas que son misteriosas y no revueltas para mí. Y la escritura es una forma de resolver cosas a un nivel sin simplificarlos, sin simplificación. Y por eso también tantas cambios en mi vida entre la poesía y la prosa. Antes escribí también novelas y libros de viaje.
escribí un libro sobre Perú y César Vallejo y otras cosas, pero lo que ha ocurrido en Yugoslavia, yo nací en Yugoslavia y tenía 18 años cuando Yugoslavia aparecía de existir y las guerras, todo que ha ocurrido después eh, fue, ¿cómo decir? Un gran misterio. ¿Por qué? ¿Cómo? Eh, ¿Cómo está posible? Es, un vive día a día muy cerca de los horrores muy horribles, pero no lo entiende. Entiende solo lo recibe solo como un eco, eh, un espacio lleno de informaciones que no tiene ninguna razón. Tampoco yo estuvo en la guerra em, personalmente y mucho tiempo, muchos años pensaba que no es mi, ¿cómo decir? No es mi historia, no es mi obligación, no es mi cosa de escribir sobre la guerra, que ellos que han estado parte de las Fuerzas Armadas o en la guerra, en cualquier modo, ellos deben que escribir sobre la guerra. Ya en los tiempos de de las guerras yugoslavas que duraban casi 8 años, los periodistas, además alemanes, ingleses, franceses, me han preguntado muchas veces, pero ¿puedes escribir algo sobre la guerra y cómo es? Y yo dije, no, porque eso no es mi historia. ¿Por qué no preguntan a ellos que están físicamente parte de eso, esos conflictos? Pero en realidad, Eslovenia, donde yo viví y vivo todavía, eh, fue como decir la primera zona afuera de las guerras yugoslavas, de los grandes, y una zona con muchos migrantes, con muchos problemas de transición en un nuevo estado, todas esas cosas. Y nosotros no queríamos de estar parte de las guerras, pero estuvimos en realidad en un nivel psicológico. Y como decir, también por las historias de muchos amigos que yo tengo, mucha gente que conocí de todas partes de ex Yugoslavia, eso se acumplaba en mí. Y cuando nadie hablaba sobre, o no muchos hablaban sobre las guerras yugoslavas, jamás yo empezaba de pensar, de escribir sobre eso. Y primero escribí esos cuentos. Y fue como primero fue un pedido de un periódico serbio, Política se llama, es un periódico bien grande, importante, que pedía autores de todos los ex repúblicas yugoslavas de escriben un cuento muy pequeño sobre la guerra. Yo escribí mi primer cuento y después por 2 años no pude parar. Escribí más de 100 de esos cuentitos. Y para mí eso fue una forma, como decir, de conectarse con algo muy profundo, muy difícil que yo no quería ver en los ojos directamente antes. Y después, cuando tenía este montón de esos textos que funcionaban para mí también como textos independientes,
empezaba de pensar cómo construir algo, una forma a donde esos cuentos tienen un espacio propio, una forma que los deja estar como cosas autónomas, pero al otro lado que em, lo pone en un contexto de pensar sobre la guerra. Esas son la novela Never End, como se llama. Está construida en los tres niveles. La guerra antes la guerra es una historia de una escritora joven en un tiempo de populismo, cuando un país, Eslovenia, sale de Comunión Europea y se sabe que vamos a tener una guerra civil. Después, el segundo nivel, la guerra en la guerra, esos son esos 33 cuentitos. Y después la guerra, que es una obra sobre un científico que en realidad vivía en el siglo X y XI. eh, eh, o- eh, 80, discúlpeme, siglo XVIII, en el siglo XVIII, Antonio Scopoli, y que viajaba por Europa buscando reconocimiento en un espacio de la guerra, de un espacio europeo destruido por guerras. Esos son esos tres niveles, pero en el libro argentino, la mitad, en la guerra está incluida. Después vamos a meternos un poco en la guerra porque también la guerra la podemos interpretar no solo como la lucha armada. Todos en algún momento de nuestra vida peleamos nuestras propias guerras o la vida misma es una guerra. Y vos en la estructura de los cuentos te metés en lo fantástico. Resolvés las cuestiones con cuestiones fantásticas de alguna manera. ¿Por qué utilizar ese elemento? Para mí eso no son cosas fantásticas, son cosas que son implicaciones de esas guerras sobre cuellos están hablando. Son mucho más alegorías como fantasías de conflicto. Cada conflicto en su base es un conflicto espiritual, claro, pero cómo realizar este conflicto en un medio de literatura, cómo hacerlo plausible y no simplificado. Eso es la gran pregunta de cada autor que escribe sobre esos temas. Ese tema, yo escribí este libro en 2016-17, y en este tiempo la tema de guerra no fue presente en Europa. Eso fue mucho tiempo antes de la guerra en Ucrania, también del COVID y de todo, y fue en un espacio que se sentía muy seguro y estable, y no fue un tema tan, ¿cómo decir?, tan actual como parece hoy. Hoy yo pienso que no podría escribir sobre guerra más, porque guerra es en cada lado.
por lo menos de nuestro vínculo en los medios, la gente están hablando solo sobre eso, en todos modos solo el fin del mundo que está aquí al lado, pero en tiempo cuando escribí eso fue un tiempo muy estable, como decir, y eso soportaba mi escritura. Y también el libro se entendía mucho distinto. La gente, cuando salí el libro en Eslovenia, la gente hablaba alguna distopia sí, y fantástica, como usted dice. Pero después, cuando salí, por ejemplo, la versión en Alemania y allí lo leían mucho y hablaban sobre este libro mucho en los periódicos, etcétera. Allí no lo fue también el tiempo cuando empezaba la guerra en Ucrania. No lo recibieron como una distopia más, pero como decir, un casi realismo, algo que es muy plausible en nuestros tiempos. De hecho, yo creo que sigue la tradición del realismo mágico latinoamericano, donde cualquier cosa que puede pasar es totalmente verosímil. Esté en el sentido que esté, es verosímil. Yo quería hablar igual, Sí, ahora quería. pero Sí, la sí, yo amo Márquez y todas esas cosas, pero, ¿cómo decir? Un siente si cosas, si imágenes, si metáforas tienen, si están fundados en algo, si ellos son inolvidables en una manera para decir cosas que no se pueden decir en otra manera, o si son solo, como decir, construidos en una manera racional de un vínculo de ¿cómo decir? Con mucha intención. Esos cuentos no salían con intención, pero fueron, como decir, parte de mi pensamiento sobre eso, construidos en las formas como yo únicamente pudo pensar y sentir sobre cosas muy graves. hay una pregunta que te iba a hacer justo ahora y que más o menos creo que me la fuiste respondiendo, pero igual quiero saberlo. ¿Intentabas responderte alguna o algunas preguntas al escribir alguno de los cuentos? ¿Cómo? ¿Puede repetir? Sí, si vos tenías algunas preguntas sobre la guerra que de alguna manera intentaste responderte a través de los cuentos. Hmm. Difícil, porque, claro, todavía tengo muchas preguntas sobre el fenómeno de la guerra y guerras particulares, claro, pero es difícil traducir imágenes literarias en un lenguaje verbal que nosotros estamos usando. Si lo traducimos, perdimos a veces eso que literatura puede decir a nosotros sin simplificar demasiado. Eh, yo tenía puse mucha esfuerzo en no tomar, no decir, este libro es un libro sobre las guerras en los Balcanes, ese libro es sobre la guerra entre croatas, bosnios, serbios, Esas cosas no fueron importantes al final para mí.
claro, son vinculados, son las historias que yo escuchaba y que entraban en este libro provienen la mayoría de esta parte del mundo, pero al final no son importantes. Yo soy seguro que con muchas de esas historias, con las cosas o, como decir, zonas emocionales que lo tocan, que ustedes en Argentina con la guerra civil, con los desaparecidos, con todas esas cosas, ustedes lo entienden muy bueno, sin saber mucho sobre el contexto yugoslavo particular. En cuanto a la estructura, a mí lo que cuando lo leía para ver para el club, eh, de hecho es un libro recontra bien escrito, unas historias que funcionan muy bien, pero lo que más me llamó la atención, o lo que yo creo, es que en realidad es poesía disfrazada de narrativa. Ujú. ¿Puede ser? Soy de acuerdo. Lo tomo, lo tomo como complemento, gracias. No, pero porque al final, ¿cómo decir? Cuando escribí mi primer novela, yo tenía, pensaba que necesito hacer algo distinto como yo hago cuando escribo poesía, que necesito diferenciar y ir por un camino que es un camino de prosa y explicar y tener una, una forma o por lo menos una búsqueda de una forma, pero con tiempo, con muchos libros y con todo que yo he escrito, yo creo que no hay distinción entre poesía y prosa, ¿verdad? Sí, cuando la prosa es la prosa que me interesa, este tipo de prosa que me interesa. No hay mucha, claro, es la voz que habla diferente y en la prosa uno necesita sentarse y escribir 200, 300, 400 páginas, pero al final eso no importa tanto. Em, las imágenes que yo uso son imágenes que podrían usar también en poesía. Solo cómo se construye un poema es, claro, otra cosa, como cómo se construye un cuento corto. Yo escribí un libro antes, un libro que se llama Libro de los Cuerpos, un libro de poesía, pero que tenía parte de poemas en prosa. Y en esos poemas en prosa, eso fue como parte de mi camino como escritor en la dirección de esos cuentos. No sabía cuando escribía esos poemas en prosa, pero ah, ahora cuando lo observo, eh, me parece que fue parte de ese proceso. ¿Qué te pasa a vos como persona, más que en la cabeza, en el pecho, cuando escuchás que comienza la guerra de Ucrania, cuando pasa lo que pasó en Israel? No sé si tuviste la desgracia o no de perder a algún ser querido o familiar o conocido en alguna de las guerras. Eh, a vos, pero como persona, ¿qué es lo que te pasa? Me roba la lengua y tengo este impulso eh, de pelear por por mi lengua para no perderlo, porque ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? Aquí ayudamos, no sé, las familias de Ucrania. Tengo amigos que todavía están involucrados en organizar transportes, medicina, dineros, todo. Hay mucha gente, cada de nosotros piensa que puede hacer algo pequeño
algo insuficiente, y al final pienso que no es suficiente. Cualquier cosa que lo hacemos no es suficiente, pero es un otro modo de estar, ¿cómo decir? Parte de la vida actual, parte de los conflictos de este mundo, parte de los conflictos también intelectuales que están en este mundo, o escribir sobre cosas. De esta perspectiva, yo pienso que literatura no es un modo de reflectar sobre cosas actuales. Es es una forma artística que necesita mucho tiempo, mucho tiempo para tener la distancia, para encontrar un lenguaje para articular cosas. Y en este modo, eh, el mundo em, eh, está expectando de nosotros escritores algo que en verdad, con algunas excepciones, pero la mayoría no puede darlo. Una reacción en el momento cuando algo ocurre, el libro sobre la tragedia actual, posiciones artísticas que no pueden existir porque, por lo menos para mí, em, literatura no funciona en este modo. Literatura es algo que toma su espacio, toma su tiempo y uno puede dirigirlo. Es yo que estoy dirigido por la literatura, por el proceso de escribir. Y em, cuando yo sé que voy a escribir, cuando me siento a mi mesa, es un señal malo. porque Porque al final eso puede ser, no sé, un artículo político o algo muy, ¿cómo decir?, dirigido por nuestras construcciones racionales. Pero si observamos qué tipo de literatura o qué libros en realidad han influenciado o cambiado nuestras vidas, no son este tipo de textos, son otros textos, textos a veces escritos con mucha diferencia. Si me imagino que, no sé, los empiezos de literatura del oeste, Ilias de Homeros, fue escrita 400 años después. eh, Esas guerras han ocurrido. Empieza con una guerra, pero con una distancia muy, muy grande. Um, yo ahora no pienso que necesitamos 400 años de distancia, pero poco de distancia sí. Y en el tiempo de redes sociales, de internet, de reacciones inmediatas, no tenemos espacio para hablar sobre temas en un modo bastante profundo, pero yo pienso que no se puede hablar en un otro modo si queremos de hablar en serio y si queremos que algo no se repite. Quiero hacer un paréntesis al libro, pero en realidad tiene que ver con el libro. Yo creo que la mayoría de los que vivimos por estas zonas del mundo vemos las guerras por la tele, que la vemos por la CNN, por los canales noticiosos, y es una película. Son bombas que destruyen cosas. Parecería una película de Hollywood, pero creo que realmente tomamos conciencia de lo que es una guerra cuando conocemos historias individuales, eh, de personas, de familias o algo. En tu caso, ¿recordás alguna historia de algunas personas que huyeron de Ucrania que te haya
llamado la atención o que te haya conmovido particularmente y que nos puedas contar? De Ucrania, por supuesto, aquí hay mucha gente de Ucrania y fue una cosa cuando la guerra empezaba, fue una cosa muy emocionante porque mis amigos que son conductores de música y producentes de música han invitado, antes de la guerra, tenían un network, como decir, una plataforma de músicos jóvenes de todas partes de Europa, y cuando empezaba la guerra, ellos han invitado, no sé, casi 100 músicos jóvenes, no sé, de 12, 13, 16, 18 años, y muchos han venido, esos músicos muy jóvenes, sin parientes, sin nadie, una distancia muy grande, viajando, y desde este tiempo están por aquí, están en las escuelas, con familias, y reconectándose con gente, pero la mayoría pienso que todavía, no sé, como me dicen, quieren quedarse porque estaban de la parte eh, cerca de la frontera con Rusia, y allí todo está destruido, no pueden retornar, por supuesto. Esas son pequeñas historias, eh, pero también hay otras historias, ¿cómo decir? Historias de gente, por ejemplo, de Rusia, de casados con ucranios que han eh, tomado también, que han ido fuera del Estado, y ahora, porque ellos son rusos, pero son contra Putin, ellos no son protegidos, no tienen ningún apoyo, la gente no lo ama. Es muy difícil también para los exiliados de Rusia y de Bielorrusia. Las simplificaciones, porque cuando entrábamos en un conflicto armado, nuestro pensamiento quiere pintar un mundo blanco y negro, y necesitamos soluciones muy simplificadas. Pero nosotros sabemos que la vida no funciona como eso. Nunca no funciona. O que en el caso de la guerra Rusia-Ucrania es claro quién, quién está atacando a quién. Pero cuando nos bajamos en nivel de las historias privadas, de historias de la gente afectadas por la guerra, nunca las cosas son simples. Y eso es algo que pienso que literatura debe de contar, y debe ¿cómo decir? Em, Presentar esta forma. Es algo que un reportaje en CNN no puede hacer. Y por eso hay un lugar para literatura, pero para leer esas cosas también nosotros necesitamos un tiempo. Y quiero decir que estoy muy, como decir, muchas gracias a todos ustedes que han tomado el tiempo hoy, esta noche, para discutir un poco. También hay un poco un lado bastante luminoso en la vida, no todo es de guerra. Y vos vivís en una ciudad hermosa. ¿No las podés describir un poco? Sobre mi... Sobre Ljubljana. Vos vivís en sobre Ljubljana. Ljubljana es un... ¿cómo decir?
para gente que proviene, no sé, de Buenos Aires, Ljubljana es como un sitio muy, muy pequeño, porque no tenemos, no sé, 300.000 habitantes, es muy pequeñito, pero al otro lado es bien vinculado, es bien situado, es muy cerca al mar. Parte de mi familia proviene de Trieste, es como 1 hora de viaje de aquí, o Venecia, 2 horas y media con coche. Esas cosas son cerca, Europa es cerca, es también un lugar de donde se cruzan muchas culturas, eh, de las Balcanes, la germánica, Italia, Hungría, muchas lenguas también. Y para nosotros, como, no sé, como escritores de esta zona, para nosotros, porque el mercado es tan pequeño, el lenguaje, mi lenguaje hablan solo 2 millones, 2,5 millones. Y por eso tenemos ganas de abrirnos y de comunicar también con gente, con lectores en otros países. Pero en Argentina hay muchos eslovenos. En Buenos Aires hay una comunidad de eslovenos, no sé, de 20.000. Y todavía muchas hablan eh, eh, el lenguaje y es increíble. También en Bariloche hay muchos, algunos en Rosario, hay en Argentina. ¿Alguno quiere hacerle alguna pregunta? Están tímidos. Bueno, si no, levantan la mano y... ¿Cómo fue que comenzó tu relación con Argentina? Porque viajaste mucho a nuestro país. Como en muchos, habían casos de donde gente han ido entre las dos guerras mundiales por razones económicas y al fin de la Segunda Guerra por razones políticas, por supuesto. Um, y en los 50, 60, 70 había también una literatura muy viva eslovena escrita en Argentina, que nosotros hemos descubierto más después, en los fines de los 80s, 90s. Fue un descubrimiento muy importante para nosotros, esos autores que han ido a Argentina por razones políticas y escribiendo allí. Habían también otras cosas, no sé, por ejemplo, entre las dos guerras mundiales, algunos intelectuales también han ido a Argentina. Por ejemplo, el arquitecto Sulcic, que ha construido el Boca Juniors Estadio, o Juan Benegar, que ha escrito el primer diccionario español auracano, por ejemplo, viviendo con la comunidad de auracanos. Cosas, gente totalmente especiales, pero me imagino que casi eh, cada comunidad puede contar con gentes como eso, y eso es que enriquece una sociedad como la Argentina demasiado. Así es el Festival de Poesía y Vino. Nosotros tenemos unos vinos terribles, muy ricos. ¿Llegaste a probar Yeah. alguno? Son bárbaros, bárbaros los vines argentinos, pero sí, claro. Ese festival lo empezamos hace casi 30 años, en los tiempos de la guerra. ¿Por qué? Ustedes deben que imaginar, antes estuvimos parte de Yugoslavia. Yugoslavia fue un país comunista, con 3 lenguas oficiales, con muchas religiones, y con un centralismo
del Belgrado que se transformaba en algo otro en los 80s después el muerte de Tito, del dictador, como decir, del presidente. Y Eslovenia no ha tenido, fue bien situada, pero no tenía tantas conexiones con el exterior en los fin de los 80s, empiezo de los 90s. Fue un tiempo antes el internet. Y cuando Yugoslavia se rompaba y nosotros estábamos sin ese espacio también cultural que fue muy poderoso, muy bueno también de ex Yugoslavia, fuimos muy solitos. La generación joven que yo pertenecía en los 90s quería algo otro, quería nuevas estructuras también, saber qué está pasando en la literatura, en la poesía en este momento en el mundo. Y formar un festival fue el modo como lo hicimos. Y fue un festival también muy loco porque teníamos muy poco dinero, muy pocos recursos, pero apoyo de los producentes del vino situados a la frontera con Italia, pero fue una frontera dura entre un estado nuevo con muchos refugiados del espacio con guerra y Italia. Y a veces después las lecturas y teníamos también pruebas de los vines, los vines son excelentes y a veces los poetas han bebido mucho y se perdieron en, en las colinas. eh, a veces la policía italiana me ha llamado medianoche. Aquí tenemos inmigrantes ilegales que dicen que son poetas, no sé, de Polonia o de Lituania, pero no queremos. Pueden venir para identificarlos. Esas cosas inolvidables, pero también en este tiempo inolvidables encuentros de poetas de todas jóvenes de todas repúblicas de ex Yugoslavia que fueron en guerra. Ellos normalmente el viaje duraba directamente, o hoy dura, no sé, 5 horas, 6 horas de Bosnia a Eslovenia, pero en ese tiempo ellos necesitaban viajar por modos muy difíciles, no sé, 2 días para venir al encuentro. Y para muchos fue el primer festival de este tipo, a donde también discutíamos mucho sobre la situación y las historias de gente. Eso marcaba también este libro en una manera, porque hay historias que yo escuchaba en este tiempo que fueron transformadas más después, pero dejaron un, un mark, como decir, uh, una asignatura en mi conciencia. ¿Qué libros te hicieron? Ah, Mili, habla Mili y después pregunto yo. Hola a todos. Yo lo que quería preguntar, que me quedé pensando, si nos puedes decir cuál fue el título de ese cuento que fue el que escribiste para el diario y te inspiró a vos a después seguir escribiendo sobre esto, y si está incluido en el libro este que nosotros leímos, Fue el árbol, Uf, El árbol. Ay, qué el, lindo. ar- el árbol, sí. Eso Muchas fue gracias. sí, con mucho gusto, fue el primer cuento que yo escribí.
sobre este árbol que guarda guarda un hombre, pero la pregunta es, ¿qué es el hombre? Hermoso es el cuento, muchas gracias. Gracias. ¿Y para vos qué es el hombre? No sé. Ustedes lo saben, pero yo no sé. Ya que volvimos al libro, yo para mí los cuentos, el final de cada cuento no es el final de una trama, sino que es una emoción distinta que te genera. A lo largo tiene su animosidad el libro, ¿no? Pero a lo largo del cuento vas pasando por distintas emociones. A mí particularmente La Mancha, Ujú. que casi terminé llorando. Calculo que a todos nos toca de alguna manera algún cuento en particular. Eso ocurre, sí. Porque que yo quería hacer es, no sé, mostrar no es la palabra propia, pero entrar en varios estados emocionales. em, por la manera de esos cuentos, estados emocionales que son distintos por las situaciones, pero también por los personajes a quienes eso está ocurriendo. Y es como el libro, como la novela, eh, no cuentos de la guerra, pero la novela Never End, está un poco construido como el de Camerone. Y hay tres prisioneros que están contando esos cuentos, o no contando, porque esos cuentos son muy perfectos, demasiado perfectos para contarlos como eso, pero yo tenía la experiencia de tener clases de escritura en eh, una cárcel, prisión, y desde esta, con los prisioneros, y desde esta experiencia tenía la idea que esa chica, esa escritora, que es un carácter de mi novela, está también trabajando con tres prisioneros y ellos están enviando por email historias sobre guerra porque ella los pide, ¿por qué no escriben sobre la guerra? Y ellos dicen, sí, cómo no, podemos hacerlo. Eh, pero en la realidad ella piensa que nadie de ellos está escribiendo esas historias, pero que lo están copiando de un libro que ella no conoce. Y esos son juegos que ellos tienen, pero esos prisioneros son en verdad en la novela un serbio, un croata, un bosnio, vinculados también por una historia común. Y ella está recibiendo esas historias que aparecen en la novela en un orden diferente como en este libro. Eso puede no ser importante, pero al otro lado, las, eh, esos estados de emociones que están en los cuentos tienen a ser con qué está pasando también en la historia que ustedes no pueden conocer porque el resto no está traducido. ¿Se va a publicar el libro completo alguna vez acá o por ahora no hay nada? Ojalá, vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona. ¿Cómo fue que comenzaste a escribir? ¿Cuáles fueron los libros que te acercaron a la literatura?
Oh, eso fue hace mucho tiempo. Empezaba, no empezaba por leer literatura eslovena, pero por leer traducciones de poesía latinoamericana. Leí Paz y Neruda y Borges y todos esos grandes maestros. Y eso fue un grande choque para mí, porque la imaginación, la lógica de escritura que yo leí fue muy diferente de todo que yo conocía. Y me relacionaba muy fuerte con eso. Eso fue, no sé, fin de los, no, medio de los 80s, 1988, algo así. Y, y empezaba, eso es importante porque porque a mí a veces me preguntan qué es la diferencia eh, de escribir en una pequeña lengua, que es la pregunta de ser traducido. Y yo creo en la traducción, traduzco también a mí mismo cosas que yo amo, no lo hago para dinero tanto, no para sobrevivir, pero para aprender literatura y estar cerca a la literatura. Y como ustedes pueden imaginar, traducción es una manera de acercarse a la literatura. Y mm, eh, creo en la traducción también por por esta experiencia que tenía, que me enamoraba de literatura y sabía que eso es que quiero hacer en mi vida para leer literatura en traducción, no literatura escrita en esloveno. Eso fue más después y menos importante o importante, pero no tan formativo como esta primera experiencia. No sé qué está pasando todavía en Argentina con la literatura argentina o latinoamericana. Aquí en Europa, en los últimos 5 o 10 años, es claro que el interés para el otro, para el traducido, está menos y menos grande, que además las literaturas grandes, la francesa, alemana, Inglaterra, etcétera, han, como decir, no quiero decir importado, pero ellos tienen sus representantes de las grandes culturas y escritores en emigración que muchas veces han cambiado el lenguaje. En mi tiempo eso fue imposible. Pensábamos que solo Beckett ha cambiado el lenguaje con éxito, todos otros no, y nunca que cambias tu modo de expresión. Y de un nivel yo creo lo mismo todavía, porque tengo la experiencia de escribir poesía. Pero, como decir, en los grandes mercados, ellos tienen sus escritores de África que escriben en alemán, los escritores de China que escriben en alemán o inglés o francés, y la importancia de traducir cosas está menos y menos grande y mucho menos libros están traducidos y mucho menos interés.
sobre qué está escrito en otras partes del mundo. Yo pienso que eso es una cosa fatal y que a un modo dices algo sobre una saturación de informaciones, pero al otro de perdida de nuestra posibilidad de abrirse, de estar consciente, de también soñar, si ustedes quieren decir eso. Es un gran cambio que está ocurriendo. Ahora te voy a meter en un aprieto, así que si querés, podés decirme, no voy a contestar eso. Hay algo que difícilmente podamos definir, que es la poesía, ¿sí? Pero te voy a pedir a vos que me digas tu definición de qué es la poesía y qué consejos le darías, consejos, sugerencias, a aquel que no lee mucha poesía por miedo. ¿Cómo se puede acercar a la poesía? Todas esas preguntas son muy simples. Ah, ¿qué es la poesía? Es cuando uno sabe qué es la poesía, puede solo dejar escribirla, porque hay una experiencia, hay una decisión muy importante y grande entre saber y saber cosas y, ¿cómo decir? Estar en una zona del abierto, una zona totalmente libre donde todo está posible. Y en una zona a donde todo está posible y nada está predefinido, sabiduría en este modo como nosotros lo sabemos, no está posible. No podemos decir, claro, qué es la poesía y es algo que se transforma todo el tiempo, que se puede encontrar a veces en modos, en vínculos, en libros que nunca lo expectamos y a muchas veces los libros que dicen poesía no tienen ninguna poesía dentro. Eso también es la verdad. Eh, eh, al otro modo, es uno de los últimos espacios utópicos, puede ser, del ser humano. La poesía no importa en manera del business, de la economía con libros, no hay casi ninguna importancia conectada con la poesía si uno pregunta a los grandes editoriales. Pero eso al otro lado está liberando la poesía de ir en vínculos a los caminos que otros no andan. Y eso pienso que es muy importante, es también una forma de resistencia y un laboratorio permanente de probar cosas de nuevo y buscar dónde es la vida. Puede ser, hay, ahora con todos los programas de AI, con todo con una inteligencia computada que está usando formas
de nuestra conciencia, nuestras informaciones, y está aprendiendo tan rapidísimo como nosotros no podemos, que al final solo la poesía va a estar, por lo menos para un tiempo, un territorio a donde el AI no tiene, no puede comparar. Puede jugar con palabras, pero no puede construir un poema de Borges. Y eso es una grande distinción, y pienso que en esta manera la poesía es también el último lugar de donde nosotros podemos hablar sobre nosotros como seres humanos. Qué hermoso eso. Sé que hace unos años se publicó un libro tuyo de poesía acá en Argentina, pero circuló muy poco, una edición muy chiquita y era inconseguible. ¿Dónde podemos leer tu poesía? ¿Tenés alguna web, algún lugar que publiques algo? Hay mucho en el web, sí, además, no sé, en inglés, pero a ver, puede ser que en septiembre voy a venir también si todo funciona con un músico estupendo a Buenos Aires, y ojalá que en ese tiempo vamos a también tener el libro eh, eh, con nosotros. Hay editoriales en España y en México que han publicado más y mucho, pero no sé cómo funciona, si se puede conseguir de Argentina. Me imagino que no, o muy difícil. Muy difícil por ahora. Muy difícil, lo siento. Lo siento, eso en mi ojos, eso es un es un horror que el mercado hispanohablante no está reunido, por lo menos por los modos de libros que no no pueden circular libre. Y es también yo lo observo como una forma de colonialismo, y una forma de control que en esos tiempos no sé qué se puede, mm, qué tipo de no sé, pero no tengo una respuesta cómo hacerlo diferente, pero es una lástima. Alex, muchísimas gracias por este tiempo que nos regalaste. Un placer enorme escucharte, lo mismo leerte. Y entonces ojalá te tengamos por Argentina y te veamos. Muchas gracias a todos, y disculpen mi castellano básico, pero mejor como no hablar. No, pará, antes que me vaya, antes que nos vayamos, así cortito, ¿hay algo sobre el libro que quisieras mencionar y no haya salido en la charla? No, para mí fue muy importante que has dicho que cada de ustedes tienen un otro texto que lo toca. Pienso que eso dice mucho sobre cómo el libro está construido, que no todos los textos se deben leer desde el primer al último, pero es un libro de, no sé, descubrimientos. Ojalá uno puede abrir en una página y leer solo un cuento, y está. Hermoso. Alex, muchísimas gracias y esperamos ojalá que se publiquen más libros tuyos. Todo bien. Nos vemos, un Chao. abrazo grande. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias.